Fernando ha perdido la salud por el trabajo. Hace 2 años le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Asegura que el motivo de su enfermedad es la inhalación continua de cloro durante los 22 años que trabajó en Inquidesa. La salud no tiene precio, que por comprarte un piso o tener una propiedad en términos materiales no vale la pena trabajar en una empresa donde no estés a gusto, y si es química, además ves que te repercute en tu cuerpo menos. ISTAS estima que cada año mueren en España más de 16.000 personas por enfermedades relacionadas con el trabajo. Fernando Martínez fue una de ellas. Durante 2 décadas trabajó en Inquidesa, una industria química de Monzón, Huesca. Afiliado a Comisiones Obreras, fue delegado de prevención y presidente del comité de empresa. Denunció sin descanso las penosas condiciones de trabajo que sufría la plantilla, hasta conseguir mejoras sustanciales de las que apenas pudo beneficiarse. En 2007 le fue diagnosticado un cáncer de páncreas que acabó con su vida en 2 años. Pero mientras pudo, reivindicó hasta en los tribunales que la suya era una enfermedad profesional por exposición a organoclorados. Falleció sin conocer la sentencia, contraria a su pretensión, pero queda pendiente un recurso y siguen vivos su legado y su causa: mejorar las condiciones de trabajo en las empresas. Esta es su historia. Inquidesa se dedica a la fabricación de derivados de cloro para desinfección de aguas, pero en sus inicios el proceso productivo carecía de las obligatorias medidas de seguridad. Esas empresas con unas características donde no se cumplía nada de la política de prevención. No había evaluación de riesgos, no había plan de prevención. Había días que llegaba a casa y no podía ni respirar. Otros días venía con una irritación cutánea tremenda. Esto repetidas veces, cada 2 por 3. Fernando tenía que hacer unas operaciones de limpieza dentro de unos dispositivos en los que había restos que estaban a veces en combustión o estaban generando vapores que podrían ser altamente peligrosos por ingestión o también por sus vapores, por inhalación. Entraba a un infierno de caldera, a desatascar, y de ahí salían los órganos clorados, de ahí salían las dioxinas. Fernando no pudo callar. Con suavidad, pero con firmeza y con argumentos, planteó la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, y tanto insistió que llegaron a ofrecerle un buen dinero para que se fuera. Era una mosca cojonera, ¿no? Entonces, claro, no interesaba en la empresa, para nada. Aquellas denuncias no fueron atendidas hasta que generaron una fuerte sanción de la Inspección de Trabajo. Se corregían todas estas deficiencias o había un cese de la actividad en la fábrica y un acta o varias actas de sanción e infracción. Tanto es así que en el 2002 la empresa no corrige y en el 2003 se hace una propuesta de acta de infracción que se eleva a 120.000 euros. Estuvimos negociando para que eso revirtiese en medidas preventivas y en inversión en la fábrica para corregir esas medidas. Fernando fue uno de los principales impulsores de esta medida, de esta condonación de deuda seria o de multa. Pasaron a la fábrica nueva, que con tanta ilusión él trabajó y luchó, y bueno, se mejoró bastante. Pero ya fue tarde. Al menos fue tarde para Fernando. Incapacitado ya para trabajar, Fernando dejó la empresa y la empresa le olvidó. Una llamada telefónica preguntando cómo está Fernando, cómo va su enfermedad, no la hubo. O sea, la fábrica se olvidó de Fernando. Proseguir con su vida y con su enfermedad. Y naturalmente en el camino lo que quería era el reconocimiento, no por él. En efecto, Fernando Martínez, con el apoyo de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Aragón, solicitó que la suya fuera considerada enfermedad profesional o un accidente de trabajo y no una enfermedad común. La preparación del caso fue concienzuda. El juicio se celebró el 3 de febrero y a la vista aún pudo asistir Fernando. Las pruebas parecían suficientes, dado el historial de la empresa, y actuarían como peritos Miquel Porta, toda una autoridad en el cáncer de páncreas, y José Urieta, catedrático de Química Física. Teníamos la prueba perfectamente confeccionada en cuanto a la falta de medidas de seguridad. También teníamos la prueba
en cuanto a las sustancias que se están utilizando en esa industria, que son organoclorados y que son derivados de cloro en industria química, tal y como dice el nuevo cuadro de enfermedades profesionales. Lo primero que pregunté cuando me llamó la abogada de comisiones es si el paciente fumaba. Me dijeron que no. Lo segundo que pregunté es si era una persona obesa, que es un factor de riesgo para el cáncer de páncreas mucho menos establecido que fumar, que es el único factor claramente establecido. Me dijeron que no era obeso, lo confirmamos, y lo tercero que era necesario saber era si el paciente había sufrido enfermedades que aumentan el riesgo de cáncer de páncreas levemente, como la diabetes o la pancreatitis crónica fundamentalmente, y no tenía ninguna de estas enfermedades que predisponen un poco a tener cáncer de páncreas. Por lo tanto, el cuarto factor de riesgo que había que considerar era la exposición laboral a compuestos organoclorados. Desde el punto de vista estrictamente científico, había que concluir que la causa más probable del cáncer de páncreas de Fernando era su exposición prolongada por vía dérmica inhalatoria durante años en condiciones muy intensas, muy duras, a compuestos organoclorados. Fernando había estado expuesto a organoclorados mientras limpiaba las calderas y también a las dioxinas que se generaban al incinerar los residuos una vez por semana sin ninguna precaución. El problema es que los tribunales exigen demostrar sin ninguna duda la relación causa-efecto y muchas veces esto es científicamente imposible. Establecer una relación causal en el caso de un individuo concreto a veces es fácil en medicina y a veces es imposible. Siempre es un reto. Y cuando la enfermedad que aflige al paciente es un cáncer, siempre es difícil, porque el cáncer es siempre una enfermedad multicausal. A mí me parece anacrónico, ¿no?, que las leyes exijan algo que la ciencia está de acuerdo en que no tiene sentido. Porta aún está sorprendido por haber tenido que enfrentarse no solo a los abogados de la empresa, sino también al abogado del Estado. A mí lo que me impactó fue la expresión que los intereses económicos tuvieron al verme delante de, no una jueza, sino de 3 abogados. Y 3 abogados atacando todo lo que yo decía. Puedo entender que la empresa vaya contra el experto. Entra dentro de la lógica económica. Puedo entender menos que la mutua vaya contra, pero ¿el Estado? ¿El Estado? ¿Al que pagamos impuestos contra el experto? La sentencia, conocida en septiembre, desestimaba todos estos argumentos. El tribunal solo había tenido en cuenta la literalidad de la ley. El adenocarcinoma de páncreas por exposición a organoclorados no está en la lista de enfermedades profesionales ni puede probarse que fueran los organoclorados los causantes del cáncer de Fernando. No puedes tener en cuenta simplemente las condiciones de trabajo del año 2003 ahora, como ha tenido en cuenta. Tienes que tener en cuenta toda la vida profesional del trabajador expuesto a esas condiciones de riesgo. No tenemos mediciones, es cierto, porque en la sentencia también se habla de unas mediciones que no tienen que ver en el tiempo. Es como si va ahora y hace una medición y la presenta y dice está dentro de los límites. Pero si hablamos de que en ese tiempo no se medía y además lo dice Inspección de Trabajo. Descartados 3 grupos de causas, queda una que es la más probable y no veo otra que pueda competir con esta. Era la exposición laboral. Esto es evidente que conlleva la posibilidad de equivocarte. Y aunque esta posibilidad existía, era mucho mayor la probabilidad de equivocarse diciendo que el cáncer de páncreas de Fernando no se debía a la exposición laboral. No obstante, la sentencia pone solo un punto y seguido, porque la simiente que sembró Fernando germina. La reivindicación sigue en la sociedad, ante los poderes públicos y en forma de recurso ante la justicia. Ha servido su voz de alarma pues precisamente para eso, para alertar de que este problema existe y de que, bueno, que merecen un reconocimiento y un tratamiento como enfermedades profesionales que en realidad son. La constancia que tuvo, el esfuerzo que tuvo hasta el último momento, hasta el mismo día del juicio, que aguantó como un jabato ahí luchando para sacar esto adelante,
Yo pienso que sí, que los compañeros suyos al final tienen que valorar el esfuerzo que hizo Fernando. Y vamos a seguir para adelante. Yo creo que ese es su mayor legado, eso fue lo que nos dijo y creo que nos debemos. Solo las organizaciones sociales cambian cosas. Gracias a comisiones, aquí hay un caso que habrá tenido eco. Yo estoy seguro que muchísima gente por primera vez habrá dicho, no sabía que el cáncer de páncreas pudiese tener que ver con los organoclorados. Solo esto ya vale la pena. Sí, queda el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y bueno, y nos queda la voz pública. Pero sea cual sea el final del proceso judicial, para Benito Carrera hay responsables de lo sucedido con Fernando Martínez. Hay hechos probados, hay testimonios, han venido científicos y parece ser que no es suficiente para que la justicia detecte que esto es algo claro y determinante del puesto de trabajo. Da igual lo que piense la justicia, porque las pruebas son irrefutables. A Fernando lo han matado y lo ha matado un sistema industrial que nunca pensó en la calidad de vida de los trabajadores, solamente pensó en el beneficio y en bajar el coste, pero a la vez también el marco de complicidad de los que deberían ejercer vigilancias de control, inspección de trabajo, los fiscales, los jueces. Creo que hay demasiada pasividad. Pero contra el silencio y la injusticia siempre queda la dignidad y la palabra. Bueno, pues yo les diría a todos los responsables y colaboradores de sindicatos y gente que está dedicada a defender a los trabajadores, que sigan luchando, que luchen por encima de todo y sobre todo el tema de salud laboral y riesgos laborales, eso no tiene precio. Que luchen, por favor. Gracias.